La presentación de hoy me asusta porque es tan importante y las lecciones son tan poderosas que me da miedo no estar a la altura de un tema tan trascendental. Lo digo en serio. Hoy hablaremos de Absalón. Es una historia muy relevante de Israel, que está llena de lecciones para nosotros que comunican aspectos importantes acerca de Dios. A manera de repaso, en nuestra última presentación hablamos acerca del colosal pecado de David y su arrepentimiento. Aunque fue perdonado y se arrepintió, pendía sobre él una sentencia que había sido pronunciada en el momento que dijo, «Yo soy ese hombre». Recuerdan que pecó con Betsabé, tomó la mujer de Urías y luego conspiró para matarlo por medio de los amorreos. El profeta Natán confrontó a David, pero fue David mismo que pronunció una sentencia sobre sí mismo. Cuando David escuchó esta parábola de un pastor que robó la única oveja de su vecino cuando él poseía rebaños de ovejas, dice que la ira de David se encendió grandemente contra aquel hombre. Y dijo a Natán, «Vive Jehová, que es digno de muerte, el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera, por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia». Entendemos luego por Natán que David estaba pronunciando una sentencia sobre su propia casa, por su mal ejemplo y por lo que había hecho, perdería 4 hijos. Le había quitado la vida a Urías y éste nunca tuvo descendencia con Betsabé. David fue perdonado, pero tuvo que sufrir las consecuencias de su pecado. Uno de los aspectos más trágicos de su mal ejemplo es que los niños observan con mucha atención lo que hacen los padres. Los jóvenes se quejan de sus padres, pero no cabe duda que los imitan. Ya habrán oído que las 3 formas más importantes de enseñar a sus hijos son el ejemplo, el ejemplo y el ejemplo. Bueno o malo, seguirán su ejemplo. Me frustro siempre cuando descubro que reproduzco en mi vida el ejemplo de mis padres. Justo cuando digo, «Oh, nunca voy a actuar así con mis hijos». Es exactamente lo que hago. Recuerdo una vez que estaba con uno de nuestros hijos e iba a instalar una alarma en el coche. Estaba un poco preocupado porque teníamos que dejar el auto en el estacionamiento público del aeropuerto de San Francisco durante un viaje. Se quedaría allí por una semana o 10 días. Pensé que alguien podría robarse algo y decidí instalar una alarma. Fui a la tienda de electrónicos donde vendían la alarma que quería. Me dijeron, «En estos momentos no la tenemos, no la podemos conseguir a tiempo». Les dije, «Bueno, ¿podrían darme unas calcomanías de alarma de coche para pegarla en la ventana para que al menos parezca que tengo una alarma hasta que pueda comprarla?» De acuerdo, no hay más que decir. Así que me dieron las calcomanías. Las puse en el coche y mientras conducía, mi hijo me dijo, «Sabes, papá, eso no es honesto. Pretendes tener una alarma en tu coche, pero no la tienes». No supe qué responder. Observan pequeñas cosas como esa. Nunca olvidan. Recuerdo una vez ver a mi padre. Mi padre tenía millones de dólares. Fuimos a una tienda que vende botes a comprar algo y vi a mi padre acercarse a uno de los modelos en venta y extraer un pasador de broche que iba en el tablero del timón porque al nuestro le faltaba uno. Se lo metió en el bolsillo y me guiñó un ojo. Nunca lo olvidé. Con su ejemplo me demostró que no era malo robar. ¿Qué impacto creen ustedes que causó en los hijos de David ver que su padre, cuando sentía pasión por algo, simplemente tomaba lo que quería, sin importar lo incorrecto o inmoral que fuera? Y este comportamiento se manifestaba ahora en la familia. Abramos nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Aquí se encuentra la historia de hoy. Aconteció después de esto que... Dice, Absalón, hijo de David. Absalón, según creo, era el segundo hijo varón de David. Teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa llamada Tamar. Era muy guapa. Amnón, hijo de David. Amnón es el primogénito. Eran hijos de distintas madres. Se enamoró de su media hermana Tamar.
y se angustió tanto que enfermó. Estaba enamorado, estaba obsesionado. Cada vez que veía a Tamar decía, ¿qué voy a hacer? Es mi hermana, pero tiene que ser mía, tiene que ser mía. Eso lo mortificaba. No voy a leer toda la historia, no hay tiempo para leer los 6 capítulos con ustedes. Algunas partes de la historia no son muy agradables, pero mintió. Se inventó una situación. La engañó para que fuera a su habitación con el pretexto de que le cocinara. Dijo que estaba enfermo porque, según él, alguien intentaba envenenarlo por ser el primogénito, es el príncipe heredero. Pero si preparas comida para mí, estaré a salvo porque eres mi hermana. Esto ocurría a veces por aquel entonces. Ella fue a su casa para prepararle algo de comer. Le dijo, ¿podrías traerme la comida a la habitación? Ella ignoraba sus intenciones. Era virgen y además era una de las hijas del rey. De hecho, es la única hija de David que aparece en el registro bíblico. Ella entra a traerle la comida y él la toma de la mano y le dice, duerme conmigo. Se da cuenta de lo que pasa, le dice, no, hermano mío, no me fuerces, pues no se debe hacer así en Israel, soy tu hermana. Ella le suplica, pero él no la quiso oír. Siendo más fuerte que ella, la viola. Lo que sucede después es tan aborrecible como lo anterior. Después Amnón la aborreció terriblemente. Perdió su virginidad. En los tiempos bíblicos una persona podía casarse con su media hermana. Luego la echa. Ella dice, mayor mal es este de arrojarme. La Biblia dice en 2 Samuel capítulo 13, versículo 15, después Amnón la aborreció tan terriblemente que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Hizo que su siervo la echara fuera y cerrara la puerta. Esto es terrible. Esto sucede en la casa de David y es consecuencia de su mal ejemplo. Tamar se cubre la cabeza, sale gritando, rasga sus vestidos, llevaba puesta un vestido de diversos colores como José. Era un signo de la realeza y las hijas del rey se vestían así. Absalón la vio de luto con ceniza sobre su cabeza. Sospechaba, sabía que su hermano estaba obsesionado con ella. Le dijo, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? No digas nada, que no se angustie tu corazón por esto. Yo me encargo de esto. Acabó viviendo toda su vida en casa de su hermano. Se mudó con su hermano. No hay constancia de que alguna vez se casó y... Absalón no dijo nada a nadie. David se enteró, pero en lugar de castigar a Amnón, pensó, ¿cómo puedo castigar a Amnón? Todo el mundo sabe lo que he hecho. Había perdido su capacidad de juzgar. Había perdido su capacidad de actuar debido a su mal ejemplo. Esto siempre es un reto para todo cristiano. Queremos compartir nuestra fe con los demás. Queremos predicar. Si no vivimos honestamente, resulta difícil no sentirse un hipócrita cuando compartimos el mensaje con otros. El mal ejemplo no solo nos afecta a nosotros, sino que perjudica nuestro testimonio. Queremos vivir de tal manera que podamos proclamar la verdad fielmente. David no hace nada. Todo lo que dice es que, versículo 21 de 2 Samuel 13, cuando el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Estaba hecho una furia y pisoteaba, pero no hizo nada. Absalón esperaba que David hiciera algo para reivindicar lo que le había sucedido a su hermana. Nada sucedió. No fue desterrado, no hubo consecuencias. Absalón dijo, está bien, si no haces nada, lo haré yo. Dejó que pasaran 2 años. Se imagina que Amnón piensa que él no va a hacer nada porque nunca le dijo ni bueno ni malo. Probablemente Amnón piensa que todo está bien. Entonces Absalón engañó a su hermano. Era la temporada de esquilar ovejas. ¿Recuerdan la historia de Nabal que hizo una fiesta cuando desquilaban las ovejas? En la fiesta hubo mucha expresión de generosidad. Absalón invita a todos. Invita a David, invita a todos los hijos del rey. Vengan, vamos a esquilar ovejas en mi rancho que está en el campo y va a haber una fiesta. Todos están invitados. Amnón, estás invitado también. Amnón piensa, oh, me ha perdonado, todo está bien. Amnón asiste, al igual que todos los invitados, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, versículo 28, os ruego que mires cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado, esforzaos pues y sed valientes. Seré el príncipe heredero después de que Amnón haya muerto. Tiene otra razón para matar a Amnón. Absalón ambiciona ser rey.
Había perdido el respeto por su padre, también era muy orgulloso. Estaban todos festejando. Absalón da una señal y sus sirvientes inesperadamente asesinan a su hermano. Los siervos y Absalón huyen a Gesur, que era... Es interesante, David se casó con la hija del rey de Gesur. Es un país vecino donde solía estar Decápolis. Se encuentra al este del mar de Galilea. Era algo así como la región de Siria. David se casó para forzar una alianza. Se casó con la hermosa hija del rey. Tuvieron hijos hermosos, Absalón y Tamar. Absalón se refugia con sus siervos en el reino de su abuelo materno y se queda allí. Él se autodestierra donde mata a su hermano Amnón. David ha perdido 2 hijos. Primero pensó que los había perdido a todos. Llegaron noticias de la fiesta. Le dijeron, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Durante unas horas, hasta que se enteró de que solo Amnón había muerto, el rey estaba terriblemente devastado. Pensaba que todos sus hijos habían sido asesinados. Absalón está afuera del reino. Y David se da cuenta de que él ha provocado todo esto. Lamenta la pérdida de Absalón y lo echa de menos. Durante este tiempo, Absalón se encuentra desterrado, pero algo sucede que propicia una reconciliación. Joab observa que David no puede concentrarse. Su general se da cuenta que David, Joab es también su sobrino, David está intranquilo, está deprimido, no sale a juzgar al pueblo, ni hizo su trabajo y quizá ni siquiera va al campo de batalla. Está de duelo por su hijo. Perdió al bebé, el primer hijo de Betsabé. Perdió a Amnón, en parte por su mal ejemplo. Ha perdido a Absalón porque se ha ido del país. Y era el siguiente en asumir el trono. David está abatido y Joab le dice, mira, tienes que permitirle volver. No voy a dejarlo regresar. Dice, mató a su hijo. ¿Cómo puedo traerlo de vuelta? Así que Joab idea un complot. Llama a una mujer muy sabia y astuta de Tecoa. Consigue a alguien que no es de la ciudad para que David no la reconozca. Le dice lo que tiene que decir. Se presenta ante el rey. El rey es el tribunal supremo y dice, tengo este caso. Tiene que oírlo, su majestad. Por favor, ayúdeme. El rey le dijo, ¿qué tienes? Yo soy una viuda, tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo. Y como no había quien los separara, uno hirió al otro y lo mató. Ahora el resto de la familia dice que tengo que entregar al hijo vivo para que sea ejecutado y no tendré posteridad, nadie que cuide de mí. Así pagarán el ascua y dejarán a mi marido sin nombre ni descendencia. Entonces el rey dice, de acuerdo, tu hijo será perdonado. Fue muy ingenuoso. Joab le dice lo que tiene que decir. Ella continúa diciendo, te ruego que permitas a tu sierva decir algo a mi señor, el rey. ¿Y qué del hijo del rey que ha sido desterrado? ¿Por qué el rey no lo deja volver? Hubo una discusión entre los 2 hijos del rey. Me dices que mi hijo será perdonado, pero ¿qué del hijo del rey? El rey responde, Joab te dijo que hicieras esto. David es muy listo. El pasaje a continuación contiene una de las más grandiosas declaraciones de la Biblia que muchos ignoran. La sabia mujer de Tecoa, eso es lo que le dice al rey David. Si no has subrayado este pasaje en la Biblia, hágalo. Segunda Samuel 14:14. Segunda Samuel 14:14. Es un maravilloso versículo. Todos de cierto moriremos, y somos como agua derramada en tierra que no puede volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para que el desterrado no siga alejado de él. Voy a leerlo otra vez. Es un versículo maravilloso. Ese es un versículo para usted. Todos de cierto moriremos, todos vamos rumbo a la tumba. Somos como agua derramada en tierra que no puede volver a recogerse. No regresamos más en esta vida. Sin embargo, ni Dios quita la vida, sino que provee medios. Tiene un plan para que el desterrado, estamos separados de Dios por causa de nuestros pecados, no siga alejado de Él. Podamos volver a casa. ¿No es un pasaje maravilloso? Presenta el plan de salvación en su totalidad. Dios ha diseñado un plan para que los desterrados no se separen de Él. David, desconsolado, se comunica con Joab. Sé lo que te traes entre manos. Dile a Absalón que puede regresar a la ciudad, pero que habrá consecuencias. Dile que vaya a su casa y no vea mi rostro. Así que Absalón regresa a casa. Se reconcilia.
Bueno, al menos vuelve a la ciudad. Por un tiempo no puede ver al padre. Absalón comienza a frustrarse. Pasan unos años, está en la ciudad, pero no puede ir al palacio y piensa, tengo que solucionar esta situación si quiero convertirme en rey. Estuvo Absalón, estoy en el capítulo 14, estuvo Absalón, verso 28, por espacio de 2 años en Jerusalén sin presentarse ante el rey. Por último llama a Joab y le dice, mira, dile al rey que quiero verlo. Joab lo ignora, le dice, por mí regresaste, eso es suficiente. Le dice, mira, quiero hablar contigo. Lo ignora. Absalón les dice a sus siervos, mirad, el campo de Joab está junto al mío, id y prendedle fuego. Eso llamará su atención. Los siervos de Absalón hicieron lo que les ordenó, prendieron fuego al campo de Joab. Joab llega furioso a casa de Absalón, le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué has prendido fuego a mi campo? Un campo cultivado de granos o algo que había cultivado. Le dijo, mira, te lo dije, me trajiste de vuelta. Vivía como un príncipe heredero en Jesús, y aquí estoy en casa y estoy como prisionero. ¿De qué sirve? Ya no puedo ir a palacio y presentarme ante el rey. Joab dice, de acuerdo. Finalmente se decide y va a hablar con David. David manda llamar a Absalón. Entra y se inclina ante el rey. El rey lo besa, lo que significa que está completamente perdonado y restaurado. ¿No queremos todos el beso del rey? Conocen la historia de Esther cuando se presenta ante el rey y éste le tiende el cetro. Es una señal de perdón. Absalón ahora ha sido restaurado a su posición, su traición contra sus hermanos es perdonada. La verdad es que no podemos culparlo. Amnón violó a su hermana. Absalón, siguiendo su plan, da el siguiente paso. En caso de no haberse dado cuenta, Absalón quiere ser rey. En el capítulo 15 leemos que Absalón comienza a vivir a lo grande. Ha sido restaurado en el reino. Segunda de Samuel 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Si sabes algo acerca de la Biblia y los judíos, los caballos se reservaban solo para la batalla. Montarlos para recorrer la ciudad era principalmente llamar la atención. Noten que los otros hijos del rey subieron a sus mulas. La historia dice luego que Absalón montaba una mula. En ese país era mucho más práctico montar mulas que caballos. Posee caballos y carros. Cuenta con 50 hombres que corren delante de él. Esto quería decir que el rey, cuando se desplazaba de un lugar a otro, contaba con un equipo de soldados que preparaban el camino y corrían delante de él. Y para que el carro del rey no tropezara con ningún bache, los rellenaban. Si había piedras en el camino, las derribaban y aplanaban el terreno. Tenían látigos en la mano. Decían, abran paso al príncipe, abran paso al príncipe. Absalón cabalgaba por la ciudad. Tenía 50 soldados y Recuerdo haber visto al vicepresidente de Camerún, África, una vez cuando estuve allí, pasando frente a la calle. Miré por la ventana del hotel y vi la limusina en marcha. Estaba rodeado de guardias de seguridad. Camerún se encuentra en la línea ecuatorial. Iban vestidos con trajes negros, corriendo bajo el sol. Había 8 escoltándolo por la derecha y 8 por la izquierda de la limusina. Iban armados con sus gafas de sol y corrían a un costado de la limusina. Pensé, wow, eso sí es un trabajo, no los envidio. Correr en un traje negro, en el trópico y bajo el sol. Lo que intenta Absalón es crear una sensación de grandeza. Empieza a vivir a lo grande, como se diría. Tiene su carro y monta un buen espectáculo. Se dice también que era un joven muy atractivo. Era orgulloso y hermoso. Segunda de Samuel 14:25 nos dice, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla, no había en él defecto. Quiero hacer una pausa aquí. ¿Recuerda haber escuchado la expresión de la planta del pie a la coronilla en otros países? ¿Qué ocurrió? ¿Qué le hizo el diablo a Job? Desde la planta del pie hasta la coronilla está cubierto de llagas malignas. ¿Qué dice Isaías que ocasiona el pecado? Desde la planta del pie hasta la cabeza, que no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga, refiriéndose a lo que ocasiona el pecado en nosotros. Pero aquí Absalón es hermoso, pero es una belleza exterior, no hay en el defecto. La mayoría de la gente se mira al espejo y piensa, ojalá pudiera ser diferente, ojalá mi nariz fuera un poco distinta.
Es divertido. La gente de Hollywood, a quienes se les admira por su belleza, si las entrevistan, todos sienten inseguridad por algún aspecto de su apariencia. Todos. Ah, pero Absalón es perfectamente simétrico. Es guapo, es talentoso, es joven, es fuerte. Tiene todo a su favor, pero el orgullo lo destruye. ¿Qué hizo caer al diablo? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Dice que eres hermoso. Ezequiel 28, hablando de Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El orgullo te hace hacer tonterías. Estaba lleno de sí mismo. Vi que todo el mundo lo alababa. Tenían que inclinarse ante su carro y venían a adorarlo. Y empezó a pensar, ¿yo debería ser rey? David no es el matagigantes que solía ser. Yo debería ser rey. Empieza a conspirar. No puede esperar hasta que David muera y le herede el trono. Piensa, quizás se lo dé a uno de mis hermanos. Tal vez se lo dé al hijo de Abigail, Daniel. Nunca se oye hablar de él. En realidad estaba en la línea de sucesión antes de Adonías. Pero parecía que el hijo de Abigail no tenía aspiraciones al trono. Era, por cierto, una buena mujer y su hijo nunca se metía en los líos como los demás hijos del rey. Pero Absalón empieza a querer la posesión de David. Pero como el hijo pródigo que no pudo esperar a que su padre se muriera, dice, dame mi herencia ahora. No puede esperar a que muera su padre. Dice, quiero el trono ahora. Así que empieza a conspirar para matar a su padre. Solo hay un ejemplo en la Biblia que se me viene a la mente. Homicidio es cuando se mata a un humanoide. Infanticidio es matar a un bebé. Parricidio es matar a un padre. En la Biblia se honraba mucho a los padres. Solo hay un ejemplo en la Biblia que se me viene a la mente de alguien que mató a sus padres, y fueron los hijos de Sennacherib, que fue el asirio que sitió a Israel en tiempos de Ezequías. Ezequías oró y Dios envió a su ángel y mató a 185,000 asirios. Sennacherib era el que se había burlado del Dios de Israel. Vuelve y mientras adoraba a su Dios en este templo pagano, sus hijos lo matan. Absalón es un caso muy curioso, ya que el que irrespetaba a sus padres en la Biblia corría el riesgo de ser apedreado. Ni qué hablar de matarlos, si les faltaban el respeto. La idea de que este joven pensara en matar a su padre es un caso único en la Biblia. Pero si no se han dado cuenta todavía, ¿a quién simboliza Absalón? A Satanás, quien era el más hermoso, orgulloso, creación de Dios que quería destruir a su creador. Lo mismo que sucedió en el cielo estaba siendo representado ahora en el reino de Dios en la tierra. Empezó a trabajar. Era astuto y empezó a sembrar la discordia. Leemos en 2 Samuel 15, Absalón se ponía a un lado del camino junto a la puerta donde venían los que querían hablar con el rey y traían sus casos para que el rey los juzgara y decían, tengo este caso y no tengo acceso a la Corte Suprema. El rey no escucha mi caso y no hay quien me oiga de parte del rey. Absalón decía, bueno, cuéntamelo a mí. Habían venido a inclinarse ante él, los levantaba, decía, oh no, no te inclines ante mí, ven, dime lo que te sucede. Entonces decía, si yo fuera rey, te haría justicia. Si el rey me nombrara a mí o a alguien que, cuando alguien se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio. Venían a ver a David. Absalón desviaba la atención del pueblo hacia él. Así actuaba Absalón con todo Israel. Y así les robaba Absalón el corazón a los de Israel. ¿Qué robamos? Robamos algo que no nos pertenece. La lealtad debería haber sido hacia el rey. Robaba la lealtad del pueblo utilizando la astucia. Hacía campaña de una forma muy astuta.
A cualquiera que viniese a él le decía, oh, tu caso es bueno. No importaba cuál fuese el caso, siempre decía, tu caso es bueno, estoy de tu lado, mereces justicia. Les daba palmadas en la espalda y les dice lo que quieren oír. Decían, oh, Absalón es un gran tipo, muy guapo. Fui a pedirle ayuda, me abrazó y me dio un beso. Lo hace durante años. Muchos acuden a él, se corre la voz. ¡Wow! ¡Qué hijo! ¿Quién debería ser realmente el rey? Debería ser Absalón. Es el mejor. Planea algo que no va acorde con la voluntad de Dios. Obviamente, es un tipo del diablo. Leemos en Proverbios 6:19 sobre las cosas que el Señor aborrece. 7 cosas que le son abominables. ¿Sabes cuál es la peor? El testigo falso que siembra mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿No es esto lo que hizo Lucifer? Recorrió el cielo y empezó a decir a los ángeles, ¿saben? No necesitamos la ley de Dios, seríamos más libres, tendríamos más poder. Dios crea otros seres a su imagen, no podemos procrear como los humanos. No es justo. Y el diablo empieza a decir, si yo fuera Dios, ¿era el diablo hermoso? ¿Sabía cantar? ¿Era inteligente? ¿Era fuerte? ¿Poderoso? Lo que ocurrió aquí con el reino de David ocurrió primero en el cielo. Si quieren hacerse una idea de lo que ocurrió allá, pueden observar lo que sucedió aquí. Algo más que aprendemos acerca de Absalón como información adicional. Absalón hace todas sus canalladas a través de sus siervos. El diablo hace su obra mediante los ángeles caídos que le siguieron. Notemos en 2 Samuel 13:28, Absalón ordena a sus siervos matar a Amnón. En 2 Samuel 14:30, Absalón ordena a sus siervos que quemen el campo de Joab. En 2 Samuel 15:10, Absalón ordena a sus siervos que proclamen que es rey para que se unan a su rebelión. A lo largo del camino, Absalón tiene sus siervos que lo siguen. Prenden fuego, se rebelan, matan. El diablo tiene secuaces. Satanás fue expulsado del cielo con sus ángeles. Por último, se convierte en toda una rebelión. Absalón acude a su padre. Bajo el pretexto de que quiere adorar, le dice a su padre, hace años hice un voto. Por cierto, hay algo en la Biblia, si no lo ha notado, dice que después de 40 años, algunos tienen una tradición que dice, después de 4 años. Es algo insignificante, no sé, quizá no debería haberlo mencionado. Esto sucede después de 4 años. La Septuaginta, Josefo menciona 4 años. Algunos de los manuscritos que utilizaron en la versión King James, por supuesto 4 y 40 son también similares en hebreo y pensaron que era 40. En el contexto de la historia no tiene sentido porque no pasaron 40 años. Esto sucede 4 años después de su regreso. De estos 4 años, los primeros 2 no ve al rey y los otros 2 se dedica a hacer campaña. Finalmente le dice a su padre, hice un voto cuando estaba en Jesús y prometí que iría a Hebrón y pagaría este voto. Prometí que si podía ver tu rostro de nuevo y ser restaurado a ti, todo era una mentira, todo era una tetra. Dice, ¿puedo traer a algunos de mis criados? Nos gustaría ir y vamos a celebrar una fiesta allí en Jesús. David dice, claro, me gusta mucho tu nuevo interés espiritual. Lo que hace es conspirar contra su padre, darle un golpe de estado para derrocarlo. Se llevó a estos soldados con él y hace que espías vayan por todo el reino y todos tocan una trompeta y todos gritan, Absalón reina en Hebrón. ¿Dónde reinó David por primera vez? Comenzó en Hebrón y luego fue a Jerusalén. Él piensa, voy a hacer lo mismo. Hebrón era como el centro espiritual, es donde Abraham fue enterrado, así que tenía un gran significado. Tocan la trompeta y con gran exclamación claman, reina Absalón. Esto ocurre en un momento en que la reputación de David estaba en su punto más bajo y la reputación de Absalón en su punto más alto. Es sorprendente con la rapidez con que todos aceptaron la proclama. Este rey a quien llamaron, solían cantar cuando David iba por las calles. David mató a sus 10,000. Ahora están listos para matar a David porque para que Absalón reine, tiene que salir David. No cantaron Hosana en honor a Jesús una vez y una semana después gritaban crucifícalo. La gente es voluble. La conspiración comenzó a fortalecerse. Un mensajero leal a David llega corriendo a Jerusalén y dice, Absalón reina en Hebrón y está reuniendo a sus tropas. David se da cuenta de que tiene que huir de Jerusalén con los que son leales. Algunos se preguntarían,
Este es David, el matador de gigantes. Nunca ha perdido una batalla. ¿Por qué se retira y permite que Absalón tome Jerusalén? ¿Por qué permitió Dios que el diablo secuestrara nuestro mundo? ¿No podría David haberse quedado y luchar? Podría haberlo hecho, pero las consecuencias hubieran sido mayores, con muchas pérdidas de vidas. La ciudad de Jerusalén habría sido destruida. Jesús no permitió que la batalla del diablo destruyera la ciudad de Dios. La nueva Jerusalén en el cielo, su morada. David se retira. Permite que Absalón continúe con su rebelión. No quiere la ciudad donde está el arca. De hecho, los sacerdotes empiezan a seguir a David fuera de la ciudad con el arca. Dice, haz volver el arca a la ciudad. Si Dios está conmigo, estará a mi lado. No necesito el arca. Protejan el arca en la ciudad. Toma a su familia y a sus soldados y huyen. Ocurre algo muy interesante. Quiero que vayan a 2 Samuel 15:30. David subió la cuesta de los olivos e iba llorando por Jerusalén. ¿Lloró Jesús, el hijo de David, por Jerusalén? David subió la cuesta de los olivos e iba llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza e iba llorando mientras subían. Llevaba con él a sus otros hijos, su familia y sus esposas, y dejó el rey a 10 concubinas para que guardaran la casa. Esto aparecerá en la historia dentro de un momento. Mientras David sube al monte de los olivos y llora, Jesús estaba en el monte de los olivos llorando. Llega un benjamita llamado Simei. Simei era un sinvergüenza. Hay otras palabras que podría usar, pero no puedo. Tenía una mala actitud. Todos estos años que David era rey, Simei resentía que Saúl no siguiera siendo rey. Simei era de la tribu de Saúl. Decía que David había tomado el reino. Llamó a David hombre sanguinario, como si hubiese sido él el que asesinó a Saúl. David no lo mató, Saúl se suicidó. Grita, fuera hombre sanguinario, arroja piedras contra David en el monte de los olivos. Los soldados de David están allí, sus guardaespaldas. Dijeron, ¿quién se cree que es? Esparce el polvo y dice, Jehová te ha dado el pago, porque eres un hombre sanguinario, lo está maldiciendo. Y Abisai, ¿recuerdan a Abisai? Siempre quería matar a todo el mundo. Abisai quería matar a Saúl. Dijo, déjame cortarle la cabeza. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? David hace algo muy inusual. Es muy paciente. Dijo, dejadlo que maldiga. ¿Acaso Jehová mire mi aflicción y cambie en bien sus maldiciones de hoy? Dice, ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Sarbia era la hermana de David. Estos son Joab y Abisai. Dijo, mi hijo acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? ¿Qué es eso? Arroja piedras y maldice. Mi propio hijo quiere matarme. Dejadlo que maldiga. A menudo se hace el Señor a un lado y deja que los malvados despotriquen. Los deja que maldigan. ¿Podría David haber destruido a Simei en un instante? Podría haber enviado a sus soldados de inmediato. Eran rápidos. Podrían haberlo matado. No lo hace. ¿No es Dios paciente con los perdidos? Incluso a los que están bajo juicio los sobrelleva. David responde, déjenlo que maldiga. Entonces Absalón entra en la ciudad de Jerusalén. La conspiración se fortalece. Lo realmente triste es que algunos de los amigos y consejeros de David se unen a Absalón. Se van. David pensó, creía que eras mi amigo, tu lealtad es con el que está en el poder. Uno de los principales consejeros de David era un hombre llamado Ahitofel. Ahitofel era brillante. Era también el bisabuelo de Salomón. Estaban relacionados genéticamente, por si no lo sabían. Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Y a Ahitofel tal vez no le caía bien David por lo que pasó con Betsabé, que estropeó su matrimonio con Urías. Sea la razón que sea, ahora se pone del lado de Absalón. Sabía que Absalón tendría éxito como rey si escuchaba su consejo, pero no provenía del Señor. Los mejores planes de los hombres. Cuando David descubre que Ahitofel está aconsejando a Absalón, piensa, oh, esto no es buena idea. Se decía del consejo que daba Ahitofel que era como si se consultara la palabra de Dios. Era como si Dios hablara cuando hablaba Ahitofel. Era así de inteligente. David hace una oración. Dijo,
Entorpece ahora, oh Dios, el consejo de Aitofel. Justo después de que David eleva esa oración, el amigo de David, el arquita, se acerca a David y le dice, «Soy tu amigo». Era un amigo íntimo. Los reyes tenían amigos y tenían consejeros. Este era el amigo del rey. David le dice, «Si vienes conmigo, me serás una carga». Le dice, «¿Por qué no vuelves a la ciudad y pretendes apoyar a Absalón en su rebelión? Así me podrás decir lo que pasa allá. Entonces podrás desbaratar los planes de Aitofel». Le dijo, «Soy tu verdadero amigo, iré». Husai, el arquita, entró a la ciudad. Absalón le preguntó, «¿Por qué no fuiste con tu amigo?». Él respondió, «Yo estaré y me quedaré con aquel que haya elegido a Jehová. A ese le seré fiel». Lo que quería decir era que sabía que el Señor había elegido a David. Dios nunca había ungido a Absalón. Entonces, Aitofel le da un consejo repudiable a Absalón. Dijo, «Mira, el pueblo que te sigue tiene que saber que no hay posibilidad de reconciliación. Mataste a tu hermano una vez y luego te fuiste. Tienen que tener la seguridad de que eso no va a volver a ocurrir». Le dijo, «Hay que quemar los barcos, como dice el refrán. Llégate a las concubinas de tu padre». ¿Qué representa la mujer en la profecía? Estas 10 concubinas guardan la casa. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado. ¿Dónde vio David a Betsabé por primera vez? Lo hicieron en un lugar público ante los ojos de todo Israel. Pusieron una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre. No necesariamente se llegó a todas las concubinas que estaban allí, sino más bien era algo simbólico, profanar el harén de su padre. ¿Qué quiere hacer el diablo con la ley de Dios? ¿Cuántos mandamientos hay? ¿No deben guardarse en la iglesia de su pueblo? Creo que aquí hay algo de simbolismo en esto. ¿Se predijo que esto ocurriría? ¿Recuerdan las maldiciones que iban a caer sobre David por su mal comportamiento? El profeta Natán dijo en 2 de Samuel 12:11, «Así ha dicho Jehová, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti, tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo». La palabra prójimo aquí significa alguien muy cercano, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Así se hará, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Se cumple así la profecía de que sus mujeres, sus concubinas, fueron entregadas a su hijo, alguien cercano, a plena luz del día. Ahora el pueblo decía, bueno, ya no hay posibilidad de reconciliación entre Absalón y David. Tenemos que elegir bandos. Recibe más consejos de Aitofel. Aitofel le dice, «Ahora lo que tienes que hacer es dejarme tomar a los mejores hombres de Judá, los mejores hombres que quedan en el reino, los soldados. Ahora cuando David y su familia huyen antes de llegar al río Jordán, cuando están cansados y dispersos». Hitler tuvo éxito al comienzo de la Segunda Guerra Mundial debido a lo que llaman la guerra relámpago o Blitzkrieg. Sabían que uno de los factores más importantes en una batalla es el elemento sorpresa. Los toman por sorpresa. Tienen que atacar ahora mismo. A decir verdad, era un buen consejo. Probablemente habría funcionado. Dijo, déjame ir ahora mismo y derrotarlos. No te arriesgues. No entres al campo de batalla. Absalón está a punto de seguir el consejo. Le dice, bueno, déjame consultar a Husai, el amigo del rey. También era consejero. ¿Qué piensa él? Husai se da cuenta del peligro. Si hacen esto, David está acabado porque están cansados. La historia dice que tuvieron que parar y descansar. Estaban exhaustos. No estaban preparados. David camina descalzo y dijo, el consejo de Aitofel no es muy bueno ahora. Absalón escucha el consejo que Husai, el arquita, le da. Todo el mundo sabe que David es un hombre poderoso, es un hombre de guerra astuto y probablemente esté escondido en un pozo. Si lo enfrentas, habrá una gran batalla y ni siquiera podrás atraparlo porque está escondido en alguna parte. ¿Recuerdas todos esos años que se escondió de Saúl? Saúl no pudo encontrarlo. ¿Crees que vas a encontrarlo ahora mismo? Es demasiado astuto para eso. Sus soldados son hombres de guerra. Si al inicio de la batalla caen algunos de los tuyos, se correrá la voz, cundirá el pánico. Dijo, no, tienes que pensar bien, eres el nuevo rey. No es buena idea dejar por fuera a las tribus del norte. Tienes que incluir a todos, a todas las tribus. Tú en persona tienes que ir a la batalla para que vean que serás el rey después de esta victoria. A Absalón le gustó el consejo.
Sí, mi caballo blanco liderando, soy el nuevo rey. Y dijo, los juntarás como la arena del mar y caerás sobre ellos mientras están cansados y débiles y matarás al rey. Entonces dice, bueno, ¿saben qué? El consejo de Husai es mejor que el consejo de Aitofel. Era eso exactamente lo que buscaba Husai. Quería darle tiempo a David para que cruzara el río Jordán, se preparara y se organizara a fin de conseguir recursos para los soldados y planear la batalla. Leemos lo que ocurre después. Nos dice que este amigo, Aitofel, este amigo íntimo de David, lo traiciona. El que de su pan comía, lo traiciona. ¿Han leído el Salmo 41? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó el pie contra mí. ¿Confrontó Jesús a alguien que alzó el pie contra él? ¿Que comía el pan con él? ¿Cómo se llamaba? Cuando el plan de Judas fracasó, Judas no sabía que matarían a Jesús. Judas pensó cuando lo vendió que Jesús usaría su poder para hacerse rey y que acabaría agradeciéndole a Judas. Su plan fracasó y como resultado, se quitó la vida y se ahorcó. Cuando Aitofel se da cuenta de que su consejo no ha sido escuchado, sabe cómo va a terminar todo. Se va a casa. Escuchen lo que dice 2 Samuel 17:23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, se fue a su casa y después de poner la casa en orden, buscó un abogado e hizo un testamento y se ahorcó. Aitofel acabó como acabó Judas. Judas tiró las piezas de plata e hizo lo mismo. Finalmente, Absalón sigue el consejo, reúnen a todo Israel, se preparan para una gran batalla y emprenden la marcha. David, de hecho, ha cruzado el Jordán hacia Mahanaín, donde hay una fortaleza que pertenecía a Saúl. El reino de los hijos de Saúl estaba al otro lado del Jordán. Es una ciudad fortificada, es un lugar donde puede prepararse para una batalla. Reúne a los soldados, llegan alimentos y recursos para David y su ejército. Absalón reúne a todo Israel. David divide su ejército en 3 partes. ¿Han leído en Apocalipsis donde parece que la batalla se divide en 3 partes? Por supuesto está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. David quiere liderar a su ejército en la batalla, pero le dicen, no saldrás. Los soldados de David le dijeron, tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Ellos te buscan a ti, quieren matarte. Absalón dejará de pelear tan pronto te maten. No quieren una masacre de soldados. ¿Se llama a Jesús el más justo entre 10,000? ¿El lirio de los valles? ¿Conocen ese canto? Tiene su origen en el Cantar de los Cantares. David les dice a todos sus soldados cuando salen a la batalla, los tiene divididos, y les dice mientras salen a luchar contra las fuerzas de Absalón. Tratad benignamente, por amor a mí, al joven Absalón. No olviden que es mi hijo. Entienden que es luchar, ganar la batalla, pero no hacerle daño. Tráiganlo vivo. Esto es un poco desalentador para algunos de los soldados, porque Absalón está tratando de matar a David. Van a arriesgar sus vidas. Saben que si matan a Absalón, la guerra termina. A él es quien tienen que matar. Pero está tan preocupado por su hijo. Noten el amor de David por su hijo. Aunque quiere matarlo, sigue queriéndolo. ¿Ama Dios a los que le quitaron la vida a su hijo? Esa clase de amor está fuera de nuestra comprensión. Están enfrascados en la batalla. La Biblia dice que se encuentran con los soldados de David cerca de los bosques de Efraín. En medio de la batalla hay un gran caos, porque en lugar de luchar en el campo de batalla, libran la batalla en el bosque. El registro bíblico señala que fueron más los muertos a causa de los árboles del bosque que por los soldados. Se chocan contra los árboles, se caen por los acantilados y se les quiebran las piernas a los caballos. En otras palabras, esto significa que los hombres de David sabían pelear en cualquier entorno. Absalón no sabía cómo luchar. Recuerdo que descargué este libro gratis una vez en un avión. Estaba aburrido. Era un viejo escrito de un antiquísimo general chino. No recuerdo cómo se llama. Pero explica las reglas de guerra. Pensé, bueno, tal vez se encuentren algunas lecciones espirituales aquí. ¿Alguno conoce el nombre del libro? El arte de la guerra. Es un antiguo general chino.
Una de las cosas más importantes que dice es que hay que asegurarse de elegir el terreno de la batalla. Por supuesto, siempre se refiere al terreno elevado. Absalón no supo elegir. Los soldados de David sabían qué terreno escoger en perjuicio del enemigo y lo condujeron a terreno boscoso. El bosque acabó destruyendo más hombres que la espada. Se dice que en el campo de batalla los siervos de Absalón se encontraron con los siervos de David. El séquito que rodeaba a Absalón se encontró finalmente con los soldados de David y Absalón se dio vuelta y huyó. Va montando esta vez en su mula, y no en su caballo, y mira por encima del hombro. Parece que el mulo entra por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina a Absalón. Se quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Les leí la parte en la que Absalón se cortaba el pelo cada año y este pesaba más de 1 kilo. Era como Fabio, con una cabellera larga, hermosa y abundante. Ya eso me sienta mal. Acaba siendo su perdición, como Sansón. Cabalga entre medio de los árboles. El cuello queda atrapado en la horqueta de un árbol. Se le enreda el pelo en las ramas de la encina y el mulo sigue adelante y se queda colgado entre el cielo y la tierra. Y sigue vivo. Y uno de los soldados lo ve allí en medio de la batalla. Uno de los soldados corre hacia Joab y le dice: «He visto a Absalón, está colgado de una encina en el bosque». Joab le preguntó: «Bueno, ¿lo mataste?». Dijo: «No voy a matarlo». Dijo: «Te habría recompensado». Dijo: «No me importa cuánto me des, oíste el mandato del rey. Estaría traicionando mi vida si lo hubiera tocado». Joab dijo: «No malgastaré mi tiempo contigo». Joab todavía estaba. Absalón quemó su campo, lo reconcilió con el rey y así se lo agradece rebelándose contra él. Joab estaba furioso. Toma 3 dardos en sus manos y va y apuñala a Absalón en el corazón. Joab y 10 soldados a su alrededor. ¿A cuántas concubinas profanó Absalón? A 10. Joab con 10 de sus escuderos lo rodearon y no solo le clavó 3 dardos en el corazón, sino que los escuderos lo mataron. No sé qué más podrían hacer aparte de eso. Pero estos 10 hombres, existe el juicio. Y noten ese número, 10. Por cada mandamiento quebrantado corresponde un juicio. Finalmente, David se entera. 2 mensajeros se disputan el privilegio de llevar la noticia a David. Está el etíope que corre con un mensaje, y uno de los hijos del sacerdote dijo: «Déjame llevar la palabra al rey». Joab dijo: «No, hay un mensajero en camino». Dijo: «Déjame ir». Y finalmente dice: «Pues ve». Se adelantó al mensajero oficial. Quiere preparar al rey porque sabe que va a quedar desconsolado cuando se entere de lo de Absalón. Conoce al rey. El rey lo ve venir. Lo primero que dice el mensajero es: «Bendito sea Jehová, tu Dios». El rey ha vencido. Lo primero que sale de la boca del rey es: «¿El joven Absalón está bien?». Sabía que el rey iba a preguntar eso. Y dijo: «Vi yo un gran alboroto cuando me envió Joab, el siervo del rey, pero no sé qué era». Intenta preparar al rey para las malas noticias. Y finalmente llega el etíope y el rey pregunta: «¿El joven Absalón está bien?». Es en lo único que piensa el rey. «¿Y mi hijo?». Y responde diciendo: «Que a los enemigos de mi señor les vaya como aquel joven». Y el rey se derrumbó. David básicamente implosiona cuando recibe esta noticia. Es una de las frases más conmovedoras de la Biblia. Estoy en 2 Samuel 18:33. Entonces el rey se turbó, subió a la sala que estaba encima de la puerta. Hay una escalera que lleva a la torre de vigilancia sobre la puerta. Y lloró. Da un paso tras otro y sus gemidos resuenan en las paredes de piedra para que todos oigan. Lo oyen clamar en voz alta: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera haber muerto en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». En el capítulo 19, versículo 4 dice: «Pero el rey, cubierto el rostro, proclamaba en voz alta: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío». Es bastante desgarrador, ¿no es cierto? El rey llora por el hijo.
Ojalá hubiera muerto en tu lugar. ¿Ven el Evangelio reflejado en esta historia? Hay algo más profundo aquí que no quiero que se pierdan. No se queden solo en la superficie de esta historia. Es cierto, Absalón en un sentido representa a ese hermoso ángel caído que se rebeló contra Dios. Dios lo hizo, Dios lo amaba. Dios es amor. Fue bueno hasta un punto. Pero se volvió malo y se volvió perverso. Pero más allá de eso, no olviden que Absalón es el hijo de David. Es el hijo hermoso. Es el hijo perfecto. Ese hijo muere colgado de un árbol, suspendido entre el cielo y la tierra. ¿Cómo muere Jesús, el hijo de David? ¿No había 3 clavos que lo atravesaron? David clama, ojalá hubiera muerto en tu lugar. ¿No murió Jesús, el hijo de David, en nuestro lugar? Nos dice que David termina perdiendo 4 hijos. Quizá la próxima semana hablemos de Adonías. Ha perdido 3 hijos, uno en su inocencia, un bebé, Amnón, asesinado en una fiesta, y Absalón muere suspendido, colgado de un árbol, como Jesús. Todos los hijos de David que murieron reflejan algo acerca de Jesús. Recuerdo una vez que tenía un amigo que estaba en un autocine. Se inmiscuyó en una discusión, alguien sacó un arma, se llamaba Kenny, trató de huir cuando este joven empezó a disparar, pero se atravesó en la trayectoria de la bala. Le entró por aquí y le salió por aquí. Aún estaba consciente, dijo, llévenme al hospital. Lo llevaron al hospital y estuvo varios días con respiración asistida. Estuvimos en el hospital. Lo declararon con muerte cerebral. Nos alojamos con la familia en su casa. No había sitio para todos porque había venido mucha gente a esperar a ver qué pasaba con Kenny. Todas las habitaciones estaban llenas. Esa noche dormí en el piso de la casa. El padre no podía dormir. Se sentaba en la sala y solo veía el cigarrillo encendido. Cada vez que me despertaba por la noche lo veía sentado con un cigarrillo encendido. Al final tuvieron que desconectarlo del respirador artificial. Estaba en el hospital cuando Kenny murió y me tocó ver el colapso del padre. Estaba en la casa, en la sala, y durante la noche me despertaba ese sonido que era casi inhumano. Era una mezcla entre un gemido humano y un gemido de animal. Escuchaba al padre de Kenny emitir este gemido extraño. Me di cuenta de que provenía de un corazón quebrantado. Y cada vez que leo la historia de Absalón, por supuesto perdimos a un hijo, lo oigo decir que no hay palabras para explicar ese dolor. Todo lo que se puede decir es, oh, hijo mío, sería menos doloroso si fuera yo el que muriera en vez de ti. Esto es lo que Dios dice. Me dolería menos morir por ti que perderte. ¿Qué puede separarnos del amor de Dios? ¿Han leído ese versículo en Romanos capítulo 8, versículos 38 al 39? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Creen que es seguro decir que Jesús nos ama? ¿Jesús, nuestro Señor? En los salmos de David hay un salmo, el Salmo 3, y dice, el Señor ayuda a su pueblo atribulado. Un salmo de David cuando huía de Absalón. Incluso durante este tiempo encontramos un salmo inspirado de David. Al final, Joab viene a David y todos los soldados regresan victoriosos. Han dado su vida para salvar el reino. Vuelven regocijados. Todos se dan palmadas en la espalda. Hemos ganado la batalla. Se acercan a la ciudad y oyen a David clamar en voz alta. Oh, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Toda la noche lamentándose. Joab regresa. A veces hay que admirar a Joab porque hizo lo correcto. Hizo lo correcto al matar a Absalón. Y sube y le dice a David lo que necesita oír. Dijo, ¿porque nada te importan tus príncipes y siervos? Dijo, todos tus siervos han librado tu vida.
Hoy me han hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Joab dijo, levántate pues, ahora, sal a la puerta de la ciudad y habla bondadosamente a tus siervos. Agradéceles y da ánimo a estos soldados que han salvado a tus esposas. ¿Y qué de tus otros hijos que hemos salvado? Le dice lo que necesita oír. Eso es ser un buen amigo. David lo hace, logra reponerse, se sienta a la puerta y da gracias al pueblo por haber salvado el reino, salvado al resto de su familia y salvado la ciudad. Cuando se fue de Jerusalén, David le dijo a la gente como las concubinas, volveré, no sé cuándo volveré, pero volveré. Hay un poder maligno, hay un príncipe malvado y rebelde que ha tomado el reino, pero volveré. ¿Nos ha dicho nuestro rey que va a volver? ¿No ha llamado Jesús al diablo el príncipe de este mundo? Arrasa con todo, lo mueve el orgullo. Jesús dijo, volveré. David volvió en gloria, volvió como rey a Jerusalén. Jesús va a volver y va a ser el rey de la Nueva Jerusalén. Pero lo más hermoso de esta historia es el mensaje del amor de Dios por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Saben por qué aparece allí el término de tal manera? Podrían haberlo omitido. Amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero la palabra so, en inglés, incluye una palabra que es casi la misma en todos los idiomas. Es la palabra oh. Es como cuando David dijo, oh, Absalón, hijo mío. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Eso es lo mucho que Dios quiere salvarnos, pero no puede obligarlo a salvarse si está decidido a rebelarse. Todos nosotros, o nos rendimos a Dios como David, o nos rebelamos como Absalón. Solo hay dos caminos. O hacemos lo nuestro y decimos, seré rey, o adoramos a Dios como rey. ¿Somos una cosa o somos la otra? Solo hay dos señores, Cristo o Satanás. Jesús entregó su vida para mostrar su amor por nosotros. ¿Cree que podría devolverle el amor? ¿Quiere servirle?